En esta clase vamos a trabajar con funciones. Una función es una sección de un programa que calcula el valor de manera independiente al resto del programa. En esencia, una función es un mini programa. Posee tres componentes importantes y son análogos a la entrada, el proceso y la salida de un programa. Bien, estos componentes son 1. Los parámetros, que son los valores que recibe la función como entrada. 2. El código de la función, que son las operaciones que hace la función. Y 3. El resultado o valor de retorno, que es el valor final que entrega la función. Entre la línea 8 y la línea 17 vemos cómo se escribe una función de manera general, bien, en nuestro pseudolenguaje. Y fíjense que arranca con la palabra clave función. Luego va una variable de retorno seguida del símbolo de asignación. En este caso esto es opcional si mi función no va a devolver algún valor. Perdón. Luego va el nombre de la función. Bien, el nombre lo elegimos nosotros. Y entre paréntesis van los argumentos o parámetros separados por comas. Bien. También los argumentos o parámetros pueden ser opcionales, o sea, puede haber alguna función que no tenga parámetros. Bien. Luego, dentro de la función, voy a desarrollar mi algoritmo de esa función con las instrucciones que yo necesite. Bien, acción 1, acción 2, 3, 4, bien. Y se termina con la palabra clave fin función. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, acá tenemos el primer ejemplo de uso de una función, donde retomamos el algoritmo de suma que vimos en clases anteriores. Fíjense, entre la línea 7 y la línea 15 tenemos el algoritmo de suma, donde le pedimos al usuario que ingrese dos datos, bien, dato 1 y dato 2. Y por último, en pantalla le vamos a mostrar el resultado de la suma de esos dos números. Para esto hacemos uso de una función que la declaramos o la escribimos antes del algoritmo. Bien, entre la línea 3 y la línea 5 está nuestra función. Y fíjense, bueno, palabra clave función, resultado es la variable de retorno. Bien, me va a devolver esta función el resultado de una suma. Yo le puse resultado a la variable y a esa variable le voy a asignar la suma, o sea, el nombre de mi función, seguido de dos parámetros, número 1 y número 2. Bien, una vez dentro de la función tenemos ya la instrucción que hace la suma y la asignación. O sea, le asigna al resultado la suma de la variable número 1 y la variable número 2. Y fíjese cómo llamamos a la función. La llamamos por su nombre y entre paréntesis le pasamos los parámetros. Bien, en este caso los parámetros son variables donde almacenamos datos que ingresa el usuario. Entonces, la escribimos de esta manera: suma, bien, tiene que coincidir tal cual la definimos arriba, y entre paréntesis ponemos dato 1, dato 2. Bien, también yo podría poner un valor acá, podría poner 2,3 y me va a devolver la suma de 2 y 3 ignorando lo que ingrese el usuario, pero bueno, no es el caso. Vamos a probar este algoritmo. Apretamos en ejecutar. La terminal me dice ingresa el primer número, vamos a ingresar el 2, enter, ingresa el segundo número, 3, enter, y me dice el resultado de 5. Bien, ¿qué hizo? Cargué el número 2 a dato 1, cargué el número 3 a dato 2, llamé a la función suma con esos datos, o sea, con el contenido de dato 1, que era 2 y 3. Viene a la línea 3, a la función, ingresa y al resultado le carga los parámetros, bien, que ingresó el usuario. En este caso, número 1 era dato 1 y número 2 era dato 2. Bueno, en este ejemplo, el número 2, vamos a trabajar con pasajes de argumentos por referencia. Bien, este ejemplo tiene algunos cambios respecto al anterior, tanto en la función como en el algoritmo. Primero vamos a ver los cambios que hay en el algoritmo. Bien, mi algoritmo se sigue llamando sumando, pero
lo que hice fue no permitirle al usuario ingresar datos, sino que en este caso los defino en la línea 3 y la línea 14, o sea, a la variable dato 1 le asigno el número 3 y a la variable dato 2 le asigno el número 5, ¿bien? En la línea número 16 lo que hago es llamar a la función suma y le paso como parámetros dato 1 y dato 2. Y por último, en las líneas 18 y 19 escribo en pantalla el contenido de dato 1, que es 3, y el contenido de dato 2, que es 5, ¿bien? Vamos a ver los cambios en la función suma. El primer cambio que hay respecto al ejemplo anterior es que la función no va a retornar ningún valor. Por lo tanto, la variable que había acá al principio, con el símbolo de asignación, fue borrada, ¿bien? La borré. Entonces nuestra función se llama suma, no va a retornar ningún valor. Y el otro cambio es definir acá nuestros argumentos, que se llaman número 1 y número 2, por referencia. Bien, fíjense que aparecen las palabras claves por referencia. Lo que hace esto es referenciar a la variable que usó como argumento el usuario a la hora de llamar, el programador a la hora de llamar a la función. Genera una referencia. Fíjense, dentro de la función lo que voy a hacer es al primer argumento, que se llama número 1, es sumarle 1, y al segundo argumento, que se llama número 2, es sumarle también 1. Por último, en la línea 6 y 7 lo que hace la función es mostrar en pantalla el contenido de número 1 y el contenido de número 2. Bien, en este caso el contenido de número 1 va a ser 4, bien, o sea 3, el primer argumento, más 1, y el contenido de número 2 va a ser 6, que es 5, que es el contenido del segundo argumento, más 1. Al pasar por referencia los valores, lo que va a hacer la función también es modificar las variables originales. Bien, ¿por qué? Porque está operando por referencia y modificando las variables originales. O sea que cuando retorne la función se van a ver alterados estos valores 3 y 5. Miren, vamos a probarlo. Fíjense, el contenido de número 1 es 4, bien, 3 más 1 es 4. El contenido de número 2 es 6, 5 más 1 es 6. Y cuando va a mostrar el contenido de dato 1 y dato 2, nos vamos a encontrar con que la función también modificó el valor que había en los parámetros originales. O sea, a 3 también le sumo 1 y a 5 le sumo 1. Bien, esto es una forma de pasarle datos. Hay que tener en cuenta y mucho cuidado con esto porque si uso referencia, mi función me va a alterar las variables originales. En el ejemplo número 3 vamos a pasar argumentos por valor. Bien, el algoritmo sigue igual que en el ejemplo anterior. Tenemos dato 1 con el valor 3 y dato 2 con el valor 5. Llamamos a la función suma con los argumentos dato 1 y dato 2. Y en la línea 18 y 19 mostramos el contenido de dato 1 y dato 2. Bien. En la función suma la diferencia que hay es que las palabras claves ahora son por valor. Bien, entonces yo tengo mi función suma con el primer argumento que se llama número 1 por valor y el segundo argumento que se llama número 2 por valor. Esto lo que va a hacer es crear una copia local bien, del contenido de los argumentos originales, modificarlos o hacer lo que esté estipulado a hacer, pero no va a modificar las variables originales que usó el programador para llamar a la función. Bien, acá de vuelta a número 1, o sea, al primer argumento le suma 1 y al segundo argumento también le suma 1 y muestra el contenido. Bien, vamos a probar esto. Bueno, fíjense, la función muestra el contenido del primer argumento, o sea, llamado número 1, es 4, o sea, a 3 le sumo 1, y muestra el contenido del segundo argumento, que es número 2, que
originalmente era 5 y le sumo 1. Y fíjese, cuando retorna de la función, mostramos el contenido de dato 1 y dato 2, que son las variables que usamos como parámetros, y lo que está mostrando es lo que está cargado en la línea 3 y la 14, o sea, lo que el programador cargó, que fue el número 3 y el número 5, y no se vio alterado o modificado por la ejecución de la función. Bien. Si yo no. Otra forma de pasar por valor es omitir las palabras claves. O sea, por defecto, nuestro pseudocódigo, al definir una función, envía el pasaje de argumentos por valor. Bien. O sea, si yo no defino nada acá, fíjense que funciona de la misma manera. O sea, escribiendo por valor o no escribiendo nada, es lo mismo. Bien. En cambio, en el ejemplo anterior, sí o sí, si yo quiero hacer pasajes de argumentos por referencia, lo tengo que definir.